Hola, ¿qué tal? Soy Esther Crisóstomo y hoy vamos a hablar de la importancia de la salud emocional. La salud emocional es una parte muy importante de la salud en general y esta precede a la salud mental. Nadie nace con un exceso de estrés, con ansiedad, con depresión e incluso con acciones muy violentas. Por eso es tan importante que nosotros podamos trabajar la salud emocional. ¿Cómo podemos identificar si tenemos salud emocional o cómo nos podemos dar cuenta qué características tiene la salud emocional? Bueno, pues les voy a enumerar algunas, no quiere decir que sean todas, pero las podemos ir tomando en cuenta e incluso pasando lista si las tenemos o las podemos ir desarrollando. ¿Qué características tenemos? Bueno, pues número 1, las personas que tienen salud emocional tienen el control sobre sus pensamientos. Esto quiere decir que nosotros habitualmente filtramos la información que recibimos y a través de esta filtración nosotros vamos generando pensamientos que son positivos o que son negativos. Por ejemplo, podríamos leer en las noticias que hoy va a ser un día muy lluvioso. Entonces, esa información la filtramos. Si yo soy una persona que deja ir sus pensamientos hacia lo negativo, pienso, no, qué feo, va a estar triste, va a estar nublado, no se va a secar la ropa, además va a inundar, y entonces empezamos a construir pensamientos negativos. Yo podría tener la misma información, está lloviendo en este día, y entonces pensar, ay, qué bueno, se va a regar el pasto, se va a regar esto, va a oler a rico, a tierra mojada. Eso quiere decir que nosotros a través de esa información estamos construyendo un pensamiento que puede ser positivo. O podemos simplemente quedarnos con la información y decir, va a llover. Eso quiere decir que puedo hacer esta actividad o no la puedo hacer. Nosotros tenemos la capacidad de poder controlar nuestros pensamientos en lugar de que nuestros pensamientos nos controlen a nosotros. Cuando tú controlas el pensamiento, entonces puedes gestionar mejor tus emociones y tus acciones. ¿Qué otra característica tiene la gente con salud emocional? Bueno, pues son capaces de hacer frente a los retos de la vida con resiliencia. La resiliencia parece hoy una teoría nueva o novedosa, pero básicamente nos invita a darnos cuenta que somos personas capaces de renacer, reinventarnos, adaptarnos, crecer, mejorar y aprovechar cada situación, así sea adversa, positiva o diferente como hoy. Hoy nos encontramos en un momento de confinamiento y podemos aprovechar para usar nuestra creatividad, hacer cosas diferentes. Eso es adaptarnos. Así que quien tiene salud emocional es capaz de hacer frente a cada reto de su vida con resiliencia. Otra actitud que tienen las personas con salud emocional es que pueden poner los problemas en perspectiva. Eso quiere decir que ni los maximizan ni los vuelven catastróficos y es lo peor que te puede pasar en esta vida, pero tampoco los minimizan y dicen, no importa y que no pasa nada y deja que crezcan como una bola de nieve, sino que son capaces de poner un problema en la perspectiva real en la que se encuentra para poder buscar las áreas de solución. Otra característica que vemos es que se reponen de los fracasos aprovechando el aprendizaje. Todos somos humanos y como tales nos equivocamos, fallamos, las cosas no nos salen bien y muchas veces tendemos a maltratarnos por esas fallas, qué tonta, no lo debe haber hecho, ay, no debió haber sido así. Y está bien que nosotros reconozcamos que nos equivocamos, pero de nada nos sirve la condena. Lo que nos sirve es el aprendizaje. Cómo nosotros podemos tomar acciones o emprender acciones que nos permitan aprender de ese error en lugar de seguir repitiendo ese error. Otra característica que tienen es que son personas con autoestima. ¿Qué quiere decir esto? 3 cosas súper importantes. Número 1, tienen un concepto positivo de sí mismas. No se están definiendo o describiendo todo el tiempo por características negativas. Ay, es que soy súper desesperada. Ay, es que soy súper necia. Ay, es que la verdad soy bien mala para eso. Hay personas que cuando hablan de sí mismas, hablan peor, como si fueran sus peores enemigos en lugar de tener un amor propio. Otra característica que refleja una falta de autoestima es cuando nosotros
no buscamos esa mejora en nuestra persona, en nuestra imagen, en nuestro conocimiento, sino que tendemos como a abandonarnos. Así soy y qué, así me conociste. Y la tercera, no se comparan. Son personas que saben que tienen sus habilidades, sus herramientas, que son capaces de hacer grandes cosas y en lugar de desperdiciar el tiempo en descalificarse, aprovechan el tiempo en potenciarse. Otra característica que tienen es que sus relaciones interpersonales son positivas, saludables y armoniosas. Parece muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos salud emocional, podemos generar diálogos en lugar de confrontaciones negativas. Podemos relacionarnos de manera armoniosa porque aceptamos que cada uno de nosotros es completamente diferente y que tenemos opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque hemos vivido en condiciones diferentes. Aceptamos no solamente esa diferencia u unicidad, sino que además aceptamos que lo que el otro diga es una opinión. Por eso no lo tomamos de forma personal, sino como una opinión. Pero además somos capaces de generar el diálogo. Esto quiere decir, es tan importante lo que yo tengo que decir como lo que el otro también tiene que decir. ¿Qué más características tienen las personas con salud emocional? Bueno, pues desarrollan su potencial al máximo. Eso quiere decir que si tú tienes un talento, tienes una habilidad, sabes hacer algo muy bien, lo haces, lo desarrollas, lo potencias y te vuelves un ganador, experto o el mejor en eso. Nosotros tenemos que aprender a aprovechar ese potencial. Dios nos dotó de muchas habilidades, de muchas cosas que nosotros podemos hacer, no solamente bien, sino ser expertos y volvernos los mejores. Otra característica es trabajar de forma productiva, propositiva y creativa en nuestro trabajo. Cuando nosotros somos productivos y somos propositivos, lo único que vamos a ir viendo en nuestro trabajo es el éxito. Estas personas que van de logro en logro, no es porque sean suertudas, no es porque unos nacen con estrella y otros estrellados, sino que están enfocados. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo de diferente manera? Y empiezan a usar esa creatividad para poder crear, para poder hacer y para poder lograr. Otra característica es que pueden lidiar con la tensión cotidiana. No son personas que se rebasan por todo, que todo se les llena el vaso, sino que pueden mantener la calma en los momentos de mayor tensión. Nada acaba rebasándolos. También evitan tomar de forma personal cuando alguien les llama la atención. ¿Qué sucede en nuestra cabeza cuando alguien nos dice, te quiero hacer una observación, te puedo dar mi opinión e incluso te puedo hacer una crítica? Parece que en automático en nuestra mente eso genera resistencia, es como de, como si la otra persona fuera perfecta. Pero nosotros podemos encontrar una oportunidad de oro cuando alguien nos hace esas observaciones. Hay cosas que los demás alcanzan a ver en nosotros que nosotros no alcanzamos a ver y cuando nos lo dicen es esa oportunidad de oro. Aprovéchala en lugar de sentir esa resistencia o rechazo. Son personas con solidaridad y empatía, capaces de trabajar no solamente para sí mismos, para lo que pueden ganar y para lo que pueden alcanzar, sino para poder dar y ayudar a otros. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, en la medida de tu utilidad está tu oportunidad. A veces decimos, no, hasta allá no vale la pena, no, para esa persona tampoco, no, para esto, no lo veo tan importante. Pero tú no tienes ni la menor idea de si ahí puede estar lleno de oportunidades. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener esta capacidad de dar y esta capacidad de servir. Pareciera que tener salud emocional es como vivir la vida ideal, ser las personas armoniosas y adecuadas, parece que es no tener ningún problema. Pero no, tener salud emocional es ser una persona capaz de lidiar con todas las situaciones y las circunstancias que tiene esta vida, pero de manera positiva, propositiva y buena, pudiendo tener esta oportunidad de dar y de recibir de la mejor manera. Pero nos preguntamos, ¿qué necesito entonces para tener salud emocional? ¿Cómo le puedo hacer para tener esa salud emocional? Bueno, pues a continuación les voy a dar
acciones que nosotros podemos emprender para tener salud emocional. Así que saque la hoja, saque la pluma, anote cada una, porque no quiere decir que no las tengamos, quiere decir que a lo mejor nos falta una o dos. Esta salud emocional es como el liderazgo. Hay quien tiene habilidades de liderazgo innatas y las otras pues las tiene que desarrollar. Así es que lo mismo pasa con la salud emocional. Puede ser que de manera innata tengamos algunas habilidades, pero las que no poseemos, no se preocupe, las podemos desarrollar. ¿Está listo con su hoja? Vamos a ver cuáles son esas habilidades. Número 1, quien quiere tener una sana salud emocional necesita conocerse. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis destrezas? ¿Cuáles son mis características? ¿Cuál es el carácter que yo tengo, el temperamento? ¿Cuáles son las cosas que me apasionan, que me gustan? ¿Cuáles me cuestan más trabajo? Y entonces cuando tú te conoces, puedes identificar en dónde están las deficiencias y en dónde necesitamos nosotros poner quizá atención y en dónde podemos potenciar esa habilidad. Número 2, necesitamos aceptarnos. Y aceptarnos quiere decir que nosotros a veces tenemos como un ideal de nosotros mismos. Ay, si estuviera más alta, si estuviera más delgada, si fuera más diestra para esto, si hiciera más. En ese momento estamos haciendo un reflejo como de no soy suficiente, no me acepto lo suficiente. Tenemos que aprender a aceptar que hay cosas que quizá no poseemos, pero hay otras que poseemos al doble. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aceptar y lo que necesitamos abrazar para poder sacar el potencial. Acéptate como eres, porque sin duda alguna, en este mundo no hay nadie que pueda ser como tú eres. Número 3, y es de las más importantes, valórate. Quien tiene salud emocional se valora. Valorarnos quiere decir capitalizarnos. Valora tu infancia. No, pero es que fue muy difícil, mira, me abandonaban y me maltrataban. Capitalízalo, porque sin duda alguna esa infancia que a lo mejor fue dura o fue precaria, te dejó habilidades. Podríamos decir, es que medio me abandonaban y me sentía solo, sola. Bueno, eso me permitió ser más autosuficiente, a lo mejor ser más decidido, más aventada. Así es que todo lo que nosotros hemos vivido lo podemos capitalizar y hacer un bien, porque eso que nosotros vivimos nos fue construyendo en la persona que hoy somos. Y esa persona que hoy somos puede ser una persona grande a través de lo que nosotros vivimos. Cada situación por la que nosotros pasamos no la podemos cambiar, pero sí la podemos aprovechar. Cada situación que nosotros vivimos nos influye, pero no nos determina. No quiere decir que, tú viviste eso, entonces tú tienes que convertirte en eso. Nosotros lo podemos aprovechar, capitalizar y construir la mejor persona. Ser, como hemos visto en muchos anuncios, la mejor versión de ti mismo. Cuando nos conocemos, nos aceptamos y nos valoramos, empezamos el inicio de una gran batalla y construimos lo mejor que puede salir de nosotros mismos. Vamos al punto número 4 y es ser una persona consciente de tus emociones. Y esto podría parecer que es como lo más evidente en la salud emocional. Ser consciente de tus emociones es poder identificarlas. A veces nos dicen, ¿y qué tienes? Nada, no tengo nada. Pero en realidad podríamos decir, me siento muy molesta, me siento preocupada, me siento triste, Es muy importante que nosotros tengamos esta capacidad de identificar las emociones. Cuando tú las identificas, puedes manejarlas a tu favor. Cuando no las identificamos, muchas veces esas emociones acaban manejándonos a nosotros. Por eso el primer paso es identificarlo. El número 5 también tiene que ver con nuestras emociones. Ser capaz de expresar mis emociones de una manera que no genere resistencia en el otro. Por ejemplo, si yo estoy muy molesta porque a lo mejor me cambiaron un documento de lugar,
Yo podría decir, es que me haces enojar, siempre me haces lo mismo, sacas lo peor de mí. En ese momento que yo me vuelvo acusadora, el otro se pone en resistencia y dice, ¿para qué lo dejas ahí? ¿Para qué no lo recoges? ¿Por qué no lo guardaste? Y entonces también se pone a la defensiva. Es muy importante que nosotros aprendamos a expresar nuestras emociones. ¿Qué diferencia habría si yo digo, me siento molesta cada vez que pongo un documento aquí y cuando regreso no lo encuentro? No estoy acusando, no estoy culpando y me estoy haciendo responsable de mis emociones. Así es que la emoción se expresa en primera persona porque el desahogo de tus emociones es tu responsabilidad y no tiene nada que ver con las acciones del otro. Es que me hace enojar, es que me molesta, me sacó el tapón, es que me hizo eso. Nadie es responsable de nuestras emociones más que nosotros mismos. Tú decides si manejas tus emociones o tus emociones te manejan a ti. El siguiente punto es el número 6 y es piensa antes de actuar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Piensa antes de actuar. Parece que es lo más lógico. Sin embargo, pensar antes de actuar es súper importante porque como pensamos, sentimos y como sentimos, actuamos. Si yo pienso, lo hizo al propósito, lo hizo para molestarme, me siento enojada. ¿Cómo actuó? Violenta, indiferente, con indirectas. Si yo pienso, lo hizo porque es la forma como reacciona a esas situaciones, entonces me siento tranquila y actúo de diferente manera. Los pensamientos son muchísimo más poderosos de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque el pensamiento va generando emociones que se convierten en combustibles. La emoción es química. El enojo tiene adrenalina, noradrenalina, cortisol, por si tengo que huir, atacar, por si tengo que cargar algo. Entonces el enojo está lleno de adrenalina, de cortisol para que no sintamos dolor. Necesitamos todos esos químicos. Como igual la alegría tiene endorfinas, serotoninas que nos hacen estar súper contentos. Pero estos pensamientos son los que generan las emociones. Y con este combustible yo me voy hacia mis acciones, conduce mis acciones. Por eso les decía, cómo pensamos, sentimos y como sentimos, actuamos. Eso quiere decir que yo me puedo hacer responsable de construir mis pensamientos. Y es tan importante que lo podemos ver en Proverbios 23:7, donde dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso quiere decir que tú eres tus pensamientos. No eres lo que te pasó en la infancia, no eres lo que te sucedió ayer, no eres la dificultad que tuviste con el otro, no eres el que te hayan corrido del trabajo. Tú no eres eso. Tú eres lo que tú piensas, te va a generar emociones y se va a reflejar en tus acciones. ¿Cómo podemos construir nuestros pensamientos si nosotros somos lo que pensamos? Bueno, pues la respuesta está en Filipenses 4:8, en donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de elogio, en esto pensad. En Filipenses nos invitan a pensar siempre positiva y constructivamente. A veces nosotros tendemos a pensar negativamente, tendemos a pensar que alguien está en nuestra contra, tendemos a pensar que alguien nos quiere hacer daño, tendemos a pensar que todas las cosas malas que hay alrededor son para nosotros. Pero Filipenses dice, no pienses en eso, construye tus pensamientos positivos. Si hay algo bueno, digno, puro, piénsalo. Si no, erradica ese pensamiento. Recuerden que nosotros somos lo que pensamos y que los pensamientos nos llevan a las emociones y las emociones a las acciones. Por eso es tan importante que en nuestra salud emocional
podamos construir pensamientos saludables. Construye tus pensamientos. Número 7. Tenemos que aprender a manejar el estrés. El estrés no se elimina. No creo que haya alguien en este momento que le digamos, oye, ¿crees que en este mundo haya alguien que no tiene la menor preocupación, agobio, que viva tranquilo, relajado? Es difícil, por eso estamos diseñados para resistir el estrés. El estrés no se elimina, se maneja, se controla. ¿Y cómo nosotros podemos manejar el estrés? Bueno, pues hay 3 formas súper eficientes de manejarlo. La primera tiene que ver con la alimentación. Nuestro sistema nervioso tiene que estar totalmente fortalecido para poder sobrellevar pues todas estas cargas que nosotros tenemos, tanto físicas como emocionales, incluso mentales, que nos pueden llevar al estrés. Número 2, tenemos que aprender a vivir tranquilos. Eso quiere decir que no nos sobrecarguemos. A veces adquirimos una mayor cantidad de responsabilidades por alcanzar una mejor calidad de vida, porque consideramos que en la vida así tiene que ser, pero vivimos en tensión todo el tiempo porque quizá pues estamos abarcando más de lo que nosotros podemos dar. Y la tercera forma, y de las más sencillas, pero de las más complicadas, es aprender a decir que no, aprender a establecer límites. Escuché una frase que decía, dime de qué te quejas y te voy a decir que permites. A veces ese estrés está generado por las cosas que nosotros permitimos. Me prestas, me das, sí, claro, no, pues es que es mi hijo, no que le diga que no, es que es el vecino, es que es la hermana, es que, vamos permitiendo, de tal manera que acabamos rebasados completamente por ser incapaces de decir no te lo voy a prestar o no te lo puedo dar, no lo voy a hacer porque eso me implica a mí. Oye, pero qué mal, o sea, qué grosero, qué egoísta, pues esa es tu opinión. Es una decisión que tiene que ver con no generarme una sobrecarga de estrés de la cual solamente tú tienes que lidiar. Por eso nosotros tenemos esta capacidad, este regalo que se llama libre albedrío, en el que puedo decir sí y puedo decir que no en función de mi salud emocional, de las cargas que yo puedo llevar, que me van a permitir no solamente sacarlas con calidad y eficientemente porque yo lo estoy aceptando, sino que además me van a permitir tener esta salud emocional y esta tranquilidad. 8. Necesitamos buscar el equilibrio en nuestra vida. Hay personas que son, vamos a decirlo así, personas de una sola meta. Trabajo, y que están descuidando su salud, sus relaciones interpersonales, la diversión, su espiritualidad, están haciendo otros sacrificios. Habrá quien, no, es solo diversión, solo felicidad, la vida se vive una vez, es una, pero no estudian, no se superan, no cuidan su espiritualidad, no hacen ejercicio y entonces pues va a decaer también en una deficiencia. Hay quien a lo mejor pues solamente es la parte intelectual y estudian y se preparan y se superan, pero igual no cuidan su salud, sus relaciones interpersonales. Nosotros necesitamos un equilibrio prácticamente en 8 cosas. Número 1, espirituales, sociales, trabajo, familia, salud, servicio, iglesia, quizá también en el ahorro. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos ir generando como una integralidad. Así es que no tenemos que ser como muy eficientes en todas, sino tenerlas a todas en nuestra vida. El punto número 9 es cuida tu salud física. No podemos tener salud emocional y no tener salud física. La salud física no tiene que ver con estar inscrito en el mejor gimnasio. Tampoco tiene que ver con correr el maratón más largo o retador que hay en el mundo, ¿no? Tiene que ver con generar rutina. ¿Qué quiere decir generar rutina? Si nosotros todos los días nos salimos a las 6 de la tarde a caminar 20 minutos, eso se llama rutina. Y nuestro cerebro necesita que hagamos ciertas cosas a la misma hora y, por así decirlo, en el mismo lugar, ¿no? Todos los días
camino a esta hora, o todos los días salgo a correr a esta hora, o todos los días hago un ejercicio anaeróbico a esta hora. Y eso es muy importante para nuestro cerebro porque no solamente lo guarda como hábito, sino que además nos permite hacer como reafirmaciones, por ejemplo, como cuando te levantas el domingo a las 7 de la mañana, porque toda la semana te levantas a las 7 de la mañana, y entonces el cerebro ya no necesita que le pongas la alarma, ¡ting!, solito se levanta. Eso pasa con nuestras rutinas de salud física. Cuando nosotros desayunamos a una hora, comemos a una hora, cenamos a una hora, hacemos el ejercicio a otra hora, entre más rutina nosotros tenemos, mayor salud emocional vamos a generar. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir la ansiedad. Cuando nosotros vivimos así, no sé a qué hora voy a desayunar, no sé a qué hora voy a comer, no sé si hoy voy a alcanzar a hacer ejercicio, no sé si alcanzo a llegar a esto, no, a lo mejor no. Esos desvaríos, esa falta de agenda nos va a generar ansiedad. Número 10, conéctate con otros. ¿Saben? A veces conocemos diversidad de personas, pero no alcanzamos a conectar, no alcanzamos a hacer una amistad, no alcanzamos incluso a conocer a las personas. ¿Y saben por qué? Porque somos yoístas. Eso quiere decir que solo nos gusta hablar de nosotros mismos y no nos permitimos conocer a las personas. ¿Cómo podríamos nosotros conectar con los demás? Bueno, pues necesitamos 3 cosas muy importantes para conectar a los demás. Número 1, velos de frente. A veces estamos platicando con alguien y al mismo tiempo estamos en el celular, al mismo tiempo estamos viendo otras cosas, o estoy pensando en qué voy a hacer al rato, y no somos capaces de poder mirar al otro a los ojos y ponerle atención. Número 2, aprende a escuchar. ¿Qué es aprender a escuchar? Bueno, es tener el arte de interesarte en el otro. Por ejemplo, viene alguien y te dice, fíjate que ayer fui al Museo de Historia Natural y me encantó, nunca había ido. Esa es nuestra oportunidad de oro para conectar. ¿Cómo conectas? De 2 maneras. Número 1, haciendo preguntas. ¿Qué fue lo que más te gustó del museo? ¿Por qué no habías ido con anterioridad? Aparte de este museo, ¿cuál otro museo has visitado? Oye, y de la sala que me mencionas, ¿por qué los osos polares fueron los que más te llamaron la atención? ¿Qué cosa aprendiste de los osos que nunca habías sabido? Cuando nosotros hacemos preguntas, la gente se entusiasma y nos quiere contar más. Y esa es una forma de conocerlos. Pero muchas veces nosotros, en lugar de hacer preguntas, nos robamos el escenario. ¿Cómo le hacemos? Oye, fíjate que ayer fui al Museo de Arte Natural y nunca había tenido la oportunidad. ¿En serio? Yo ya fui como 2 veces y la última vez que fui estaba llenísimo. Y por cierto, ni me encantó porque la sala de los osos polares estaba vacía y el otro estaba de esta manera. A mí lo que más me gustan son las aves, no, a mí se me hacen horribles los osos. Y empezamos a hablar de nuestra propia experiencia en lugar de permitir que el otro nos cuente su experiencia. Tercera forma de conectar con el otro. Hazlo sentir importante. De repente nos cuentan cosas como, ay, ¿qué crees? Estaba haciendo una especialidad y entonces hoy pensé que no iba a pasar y pasé con una buena calificación. Podríamos ser malvados y decir, ay, ¿y eso te emociona? Ay, y con 8, haz que la gente se sienta importante a tu lado. ¿En serio? ¿Y dudaste que lo fueras a pasar? No entiendo por qué lo dudaste. Realmente eres una persona muy inteligente que le gusta mucho prepararse continuamente. Eso es hacer importante al otro. Cuando alguien nos hable de un proyecto, de algo que le gusta, nos comparta parte de su trabajo, de sus aficiones, de sus logros, de sus proyectos, hazle sentir bien, hazle sentir capaz, hazle sentir emocionado. Coloca ese voto de confianza de no dudo que lo consigas, seguramente vas a ser el mejor, todo te va a salir excelente. Eso nos permite conectar con las personas. Velas a los ojos, escúchalas y hazlas sentir bien, no contigo, consigo mismas. Y entonces se van a sentir muy bien a tu lado, así haya sido una conversación pasajera. Número 11.
necesitamos mantenernos positivos. Y saben, es un reto ser positivos, no quiero decir que todo el tiempo. ¿Por qué es un reto? Porque vivimos en una sociedad que convive y educa de manera negativa. Si nosotros vemos el noticiero por la mañana, noticiero por la tarde, noticiero por la noche, más las noticias que nos llegan, de repente platicas con el vecino de al lado y te dice, peor se la platico, porque ya me enteré que esto, y estamos completamente bombardeados de información negativa, externa o constante, pues por supuesto que va a ser muy difícil ser personas positivas, vamos a ser personas negativas. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver ser positivo como un reto. ¿Cuál es el reto? Aléjate de toda la información que te contamina. El hecho de que suceda aquí, 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 o le haya sucedido a A, no quiere decir que me vaya a suceder a mí. Número 2, tenemos que revisar un poquito la historia. Y en nuestra historia educativa nos damos cuenta que a nosotros se nos facilita muchísimo más ver el negrito del arroz, en qué se equivocó, en qué falló y qué le faltó, que tener esa capacidad de reconocer en dónde estuvo el acierto, qué hizo muy bien, qué le salió maravillosamente bien para reconocerlo. Eso también nos vuelve personas positivas. Y la tercera, mucho más importante que todas, es darnos cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros todo el tiempo estamos viendo eso negativo, escuchándolo, leyéndolo, pues vamos a acabar llenos de ansiedad, atemorizados, preocupados. Pero nosotros tenemos elementos o herramientas muy valiosas que nos pueden hacer personas positivas. Y estas son las promesas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Una de las cosas maravillosas que encontramos ahí, o bueno, que en lo personal a mí me dan tranquilidad, felicidad y me vuelven una persona positiva, es saber que el Dios que está en la Biblia es el mismo Dios que hoy conduce nuestra vida. Eso ya nos debería de dar como seguridad, tranquilidad y paz. Pero bueno, aunado a esto, tenemos las promesas. Les voy a poner 3 promesas que son de mis favoritas. La primera la encontramos en Romanos 8:28 y dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿No es increíble esta promesa? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso quiere decir que a lo mejor hoy estamos pasando por una situación muy difícil, pero tú no alcanzas a ver el futuro como lo ve Dios. Y esta situación negativa que hoy estás viviendo, el día de mañana vas a decir, si yo no hubiera vivido eso, si yo no estaría hoy en este lugar, posición, modo o forma. Cuando tú amas a Dios, no importa la circunstancia tan adversa que tú estés viviendo, un día eso te va a llevar a un bien. Segunda, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me encanta este versículo porque empieza precisamente con eso. No temas y no desmayes, no te preocupes, no te agobies, yo estoy contigo. Y me encantan estas palabras generalizadoras que dicen, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si nosotros pudiéramos tomar en cuenta estas promesas, con estas 2, si falta la tercera, nuestra vida podría ser totalmente otra. Y la tercera está en Hebreos 10:23 y dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantente con esperanza. Deja de verlo todo negro, oscuro, difícil, que somos incapaces de superarlo, porque este versículo nos dice, tú mantén tu esperanza, porque Él es fiel a lo que prometió. Yo les sugiero que, aunque vivimos en la era digital y tenemos la Biblia digital, tengamos esa Biblia que nos permite buscar todas esas promesas, subrayarlas con amarillo o con verde o con azul, con amarillo que es el que recuerda el cerebro. Y entonces cada vez que nosotros sintamos pues esta preocupación, este agobio,
podamos ir precisamente a todo lo que tenemos subrayado en amarillo, porque vamos a saber que esas son las promesas. Tener salud emocional no quiere decir que no tengamos problemas emocionales o mentales. Recuerde que las enfermedades mentales a menudo tienen una causa física y es un desequilibrio químico, y que la salud emocional es algo que se refleja en lo cotidiano. Por eso es tan importante que nosotros tengamos salud emocional. Hoy no hay pretextos. Está este video, hay libros, hay información, hay especialistas, hay terapias, hay promesas. Hoy no tenemos un pretexto para no desarrollar una salud emocional. Así que la invitación es esta. Tenemos que ser responsables de nosotros mismos y dejar de lado la victimización. Todo me pasa, todo me sucede y otra vez, y empezar a hacernos responsables de nosotros mismos, desarrollar nuestro potencial y entregar las mejores cuentas de nuestra vida. Y eso va a reflejar en quién creemos, quién somos, a quién servimos, va a reflejar esa salud emocional que solamente nuestro Dios nos puede dar. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.